Como se mencionó en el video anterior, el satélite vuela en su dirección de avance, también conocida como azimut, e ilumina la Tierra y genera la imagen en la dirección ortogonal a la dirección de avance, conocida como rango. Para las órbitas de los SAR, que son ascendentes y descendentes, lo que se tiene es que, dado que el satélite mira en general a la derecha, tendrán para adquisiciones ascendentes invertidos el norte y el sur en la imagen formada, y para las órbitas descendentes tendrán invertidos el este y el oeste. La adquisición en dirección de rango, la ortogonal a la dirección de avance, se utiliza una señal que transmite el SAR conocida como chirp, que es una señal modulada linealmente en frecuencia que tiene una duración tau p, una tasa de incremento de frecuencia k sub r y una frecuencia central f sub c. Allí podemos ver la ecuación del chirp, cómo se calcula el ancho de banda del chirp y en la gráfica cómo se ve un chirp generado con la computadora. Ese es un chirp simulado para datos de chirp de SAOCOM, para uno de los modos de adquisición de StripMap de la misión SAOCOM. El chirp lo que presenta es que a mayor duración tiene mayor ancho de banda por estar modulado linealmente en frecuencia, y esto permite obtener una mayor resolución espacial. ¿Cuál es el problema con esto? La duración de los chirp hacen que los ecos retrodispersados por la superficie de la Tierra estén superpuestos entre sí, y por lo tanto, para poder generar la imagen haya que preprocesarla mediante un método conocido como focalización. En la otra dirección, en la dirección de azimut, que es la dirección de avance de la plataforma, es un poco más complejo. Aquí aparece el concepto de apertura sintética de la antena, que es lo que da nombre a los SAR, pero para ello tenemos que ver primero qué es una apertura de una antena. La apertura real de una antena está dada por un ángulo, θ, que se cumple que el seno de este ángulo es igual a la longitud de onda lambda sobre L, que es la longitud real de la antena. Bien, para tener una idea, el problema que tiene esto, por ejemplo para los SLAR o para los radares de apertura real, por ejemplo para ERS-1, una misión de los años 90 de la ESA, que tenía una longitud de onda de 5 centímetros y una longitud de antena de 10 metros, el rango cercano a R era igual a 869 kilómetros, la apertura real de la antena daba que la resolución en azimut daría 8,5 kilómetros, algo totalmente inviable para una imagen. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Entonces lo que aparece es el concepto de apertura sintética. A medida que la plataforma avanza, un blanco en la superficie, si imaginamos la existencia de un único blanco en la superficie para simplificar la idea, este blanco es iluminado una gran cantidad de veces, o una gran cantidad de pulsos interactúan con él y este los retrodispersa. ¿Está bien? Durante ese tiempo, conocido como tiempo de integración, desde que se lo empieza a iluminar en el punto T1 hasta el punto T2, que es la última vez que se lo ilumina, tenemos este tiempo de integración, y la longitud entre esos puntos es conocida como apertura sintética. Bien, que se puede calcular como lambda, longitud de onda, por R, que es el rango al blanco, sobre L sub A, que es la apertura real de la antena. Aparece otro concepto que es el de frecuencia Doppler, dado que durante todo el tiempo de integración la señal reflejada vuelve hacia la antena. Esto se da con un cambio en la frecuencia debido al efecto Doppler. Bien, a medida que el satélite se acerca al blanco, la frecuencia Doppler incrementa la frecuencia de la portadora, y cuando se aleja, la frecuencia Doppler disminuye. Y esto tiene una variación aproximadamente lineal con el tiempo. Por lo tanto, podemos pensarlo como una señal modulada en frecuencia, tal como el chirp que veíamos con el que se adquiere en dirección de rango. Este chirp Doppler, que es un chirp que se estima, tiene una duración en tiempo, que es el tiempo de integración, o sea, el tiempo durante el cual se ilumina un blanco en superficie. Tiene una frecuencia central que debe ser estimada, que se conoce como centroide Doppler, y tiene una tasa de cambio que es conocida como Doppler rate. Bien, el chirp Doppler tiene un ancho de banda
que se puede calcular, el cual se incrementa a medida que es mayor el tiempo de integración. Esto es porque a mayor duración de la adquisición, mayor cantidad de frecuencias entran en el muestreo. Bien, al tener una mayor duración y por lo tanto un mayor ancho de banda Doppler, lo que se logra es una mejor resolución en azimut. El ancho de banda Doppler se puede calcular como 2 por la velocidad SP sub ST, es la velocidad relativa entre el sensor y el blanco sobre la longitud real de la antena. La resolución en azimut está dado por la velocidad del satélite respecto del blanco sobre el ancho de banda Doppler, y si combinamos las ecuaciones nos da que la resolución teórica del sistema es la longitud real de la antena sobre 2. Esto a la inversa de lo que veíamos para el caso de ERS 2, lo que sucede de ERS 1, lo que sucede es que el tamaño del píxel ahora tiene dimensiones de metros en vez de kilómetros, que es lo que estamos buscando. A su vez existe lo que se llama frecuencia de repetición de pulsos, que es los pulsos son enviados cada cierto tiempo a Tierra, un tiempo mucho menor que el tiempo de integración, y la frecuencia de pulsos, o sea la cantidad de pulsos que se envían por segundo, es conocido como PRF, Pulse Repetition Frequency. Entre cada pulso enviado se abre, o el sensor, el SAR a bordo del satélite abre lo que se llama ventana de recepción de los ecos, en la cual muestrea toda la señal retornada desde la superficie terrestre. Y esto se puede hacer solo en los momentos en los que el radar no está transmitiendo, debido a que la potencia con la que se transmite es muchísimo mayor que la potencia con la que se recibe la señal, y por lo tanto si se transmite al tiempo que se está muestreando se puede destruir el receptor.